aquí estamos. Buenas noches a todos. No sé si se escucha bien. Hola, ¿cómo les va? Buenas. ¿Se escucha bien? Si me pueden enviar un mensaje diciéndome. Se escucha, perfecto. Bien. Bueno, vamos a esperar un ratito, así la gente que se sumó o se suma, eh, así arrancamos. Bueno, genial, gracias por contestar. Vamos a esperar unos... Ah, perfecto, gracias María René por avisarme que se escucha por Facebook. Vamos a ver. Ahí está. Buenas noches, bienvenidos. Saludos a la Patagonia. Hola Roxana, gracias. Bueno, esperamos 2 minutos más y arrancamos con lo que quiero compartir con ustedes. Desde Salta, bueno, saludos a los salteños. A Lincoln dicen. Vietnam, por acá por el Instagram. Una exalumna. Hola. Mina Clavero, Córdoba. Bueno, el cine, ¿no? Es decir, es así. Buenísimo. Saludos a todos. Hermosa. Bueno, ok, arrancamos nomás, ¿les parece? Genial. Bueno, voy a arrancar contándoles y compartiendo. Cuando empecé a preparar esta charla, un poco quise armar una articulación entre 3 términos que para mí son importantísimos en este momento, uno es autismo,
psicoanálisis y cuarentena. Antes de la exposición quiero agradecer a la revista El Cisne. Aprovecho para felicitarlos por la metamorfosis que tuvo, que está haciendo, es decir, que para mí de oruga a mariposa pasó a ser la revista. Muy interesante la respuesta de quienes la conducen, de su invención y frente a esto nuevo, me parece que es algo a destacar. Mi relación con la revista del Cisne viene desde ser usuario de ella hasta hace unos cuantos años, cuando con mis amigos y profes, Diego Facio, Elisenda Marcovila y Esther Vázquez, armamos una asociación civil donde atendíamos a personas con alguna discapacidad y a sus familias. Luego de eso se disolvió la asociación civil después de varios años y bueno, yo continué con mi relación con respecto a la revista por un dispositivo que ya habíamos armado y diseñado en aquel momento, pero que lo reinventé, que ahora se lo voy a contar un poquito de qué se trata. Entonces, para mí es muy importante estar acá. También quiero agradecer a mi equipo de marketing, que también marketing digital, que sin ayuda de ellos mi metamorfosis de ir a esta época no hubiese sido nunca posible. Es decir, gracias a ellos también. Entonces vamos a dividir la exposición, la charla en dos partes. Voy a comentarles, voy a compartir con ustedes lo que vengo pensando en este campo con respecto a estos tres términos. Antes de eso me voy a presentar yo. Mi nombre es Homero Arno, yo soy psicólogo, practicante de psicoanálisis con orientación lacaniana. Es decir, me valgo del psicoanálisis y del desarrollo teórico de Lacan, de Jacques Lacan en particular, para leer a mis pacientes. Como analista, me formo en grupo de estudios, estoy realizando una investigación sobre la temática del cuerpo en el autismo, además del trabajo de supervisión y mi análisis personal. Bueno, mi transferencia de trabajo, más allá de no ser miembro de la misma, es con la Escuela de Orientación Lacaniana. Mi experiencia con niños es de muchos años, sobre todo con los niños y niñas con autismo, antes TGD, ahora TEA, trastorno del espectro autista, si tengo en cuenta el diagnóstico o el manual de diagnóstico estadístico de enfermedades mentales en su versión número 5. Primero, desde el lugar, tuve contacto con los chicos desde el lugar de la educación no formal. Mi otra profesión es profe de natación, luego vino la psicología, el análisis personal y el psicoanálisis, y sobre todo produjo una mezcolanza, una mezcla ahí que hizo que produjera dos dispositivos de atención a niños con autismo y o psicosis infantil. Es decir, dentro de mi práctica, lo que hago es con el dispositivo analítico convencional. Convencional ahora no hay nada, dado que por la situación en que estamos, diría yo, y el otro dispositivo que lo llamo dispositivo analítico acuático. En muchos casos mis pacientes pasan por esos dos dispositivos, es decir, por el terrestre y por el acuático. Con respecto a este último, mi hipótesis, la dejo nombrada, la comparto, es que el agua es un objeto que permite en el dispositivo analítico tener una función de un objeto ortopédico que produce efectos de borde en el cuerpo de los niños con autismo. Eso debería fundamentarlo, claramente, cosa que no voy a hacer porque sería algo tedioso, ya que no es el objetivo de la charla, pero bueno, si me invitan nuevamente lo haré. Más allá de esto, me parece fundamental que mi trabajo no es sin los padres y sin la inclusión de los padres en este proceso analítico. Bueno, creo que nada más con respecto a mi presentación. Ahora voy a ir de lleno a lo que quiero compartir. Aclaro que esto que comparto es algo que vengo pensando. No lo hubiese dicho o no lo hubiese podido decir el 19 de marzo o el 20 o por ahí, dado que estaba bastante confuso todo para todos, básicamente. Entonces,
puedo decir esta cuestión ahora, ¿no es cierto? Entonces, voy a tomar el término, voy a ir al revés, voy a ir desde la cuarentena y luego voy a ir al término autismo y psicoanálisis. Y voy a intentar articularlo tratando de no hacer mucha articulación teórica, sino eh, más bien tratándolo de articular con lo que ocurre, con lo que está pasando de una manera más sencilla, más llana. Entonces, con respecto a pandemia o la cuarentena, permítame hacer un rodeo. Lo primero que se me ocurre es una idea que quiero transmitirles. Lo que digo es, ¿qué ocurre cuando un nuevo significante, un nuevo término, lo desee o no, se introduce en la experiencia de la propia vida? Repito, ¿qué ocurre cuando un nuevo significante, un nuevo término, lo desee o no, se introduce en la experiencia de la propia vida? Ese significante podría ser padre, madre, podría ser profesional, no sé. Eh, Esto surge, es decir, este significante madre-padre surge a partir del hijo, sea biológico o no. El que no ha tenido la experiencia, digamos, o el que ha tenido la experiencia de ser padre, claramente sabemos que es una experiencia particular e individual. Entonces, eh, podríamos decir que lo que está claro que seguro pasaría es que cuando uno empieza a encarnar y se le empieza a introducir esa función, nada en su mundo o el mundo es igual. Un paciente me lo decía muy bien, me lo describía muy bien, que quería compartírselos. Él decía, el fanático del ajedrez, dice, se te ordenan las cosas de otra manera. Te vas dando cuenta de a poco cómo va quedando abierto el tablero y las fichas. Hay un movimiento interno, lo que antes tenía un valor pasa a ser otro, o tener otro. Tenés que darte cuenta cómo se mueven ahora esas fichas en vos. Todo esto no es sin angustia para mí. Subrayo dos términos, movimiento interno y angustia. Entonces ahí va la pregunta. ¿Qué ocurre cuando un nuevo significante, un término, lo desee o no, se introduce en el universo planetario? Ok, ese significante podríamos llamarlo pandemia, cuarentena, digamos más precisamente aislamiento social, es decir, surge a partir de la existencia del coronavirus. Comienza a reordenarse el mundo de otra manera, donde algunas cosas que antes tenían un valor pasan a tener otro. Es decir, se ven afectados varias cosas, el espacio, el cuerpo, la relación con el otro, los objetos. Por ejemplo, en este caso, nuestro espacio en tanto cómo nos movemos, cómo circulamos, cómo nos desplazamos, en dónde transita nuestra experiencia de vida, ha cambiado totalmente. La relación con los otros han cambiado en las prácticas sociales, en el amor, ni hablar, en el trabajo, en la escuela. Ya no nos abrazamos, nos tocamos con los codos y nos encontramos virtualmente. Entonces, en la relación con nuestros cuerpos, con respecto a la actividad, por ejemplo, con respecto a la actividad física, las redondeces del cuerpo empiezan a aparecer, ni hablar de los dolores que antes no teníamos y que ahora aparecen. El tiempo, no sé si ustedes ubican esto claramente, sí, seguro, el tiempo es otro. Los minutos, los segundos, las horas, los días parece que están hechos de otra sustancia. La sensación de que el tiempo pasa más rápido, más lento, vuelve a pasar más rápido, se comporta de otra manera. En muchos casos hay una sensación de que el tiempo se repite y que no hay diferencias. Aparecen los efectos de confusión temporal y de no saber, por ejemplo, en qué día estoy. Muchos pacientes que atiendo en la actualidad me llaman, por ejemplo, para tener la sesión un día que no era, en un horario que no era. Entonces uno podría decir, ¿cómo pensar eso? ¿Se puede pensar como un fallido, como un lapsus? Me parece que ahí hay algo mucho más que eso. Entonces,
Lo que está, y algo muy importante, que esto creo que impacta profundamente, lo que estaba detrás del escenario pasa a estar más adelante, comenzando a tener una relación más estrecha, por ejemplo, con la finitud, con la muerte, y el vacío que nos atraviesa a todos los seres humanos. Subrayo dos movimientos, el movimiento externo-interno y la angustia. Entonces, ¿cómo impacta en los chicos, hijos, este reordenamiento del discurso actual? ¿Qué efectos tiene? Primera pregunta que me hago, digamos, para a priori podemos decir que los niños son los primeros que reciben el impacto. Y en un sentido, los que menos recursos tienen a veces. ¿Cómo se las arreglan con esta nueva normodalidad de decir? Lo que quiero decir con esto en primera instancia, esta primera introducción, es que claramente un intento de ubicar un marco desde donde estamos ubicados y de dónde hablamos, por lo menos desde dónde hablo yo. Entonces, primera cuestión que me interesa muchísimo, es decir, cómo esto afecta a los niños, adolescentes y adultos con autismo. Voy a dar una respuesta totalmente parcial, descriptiva, en principio, que obedece a mi práctica, al lugar donde me encuentro, que es la zona oeste de Gran Buenos Aires, en la localidad de Ituzaingó. En los casos de los niños, no sé si ustedes comparten esto, en principio lo que voy a decir es una generalidad. Alguien diría que un analista que dice eso estaría en contra de la práctica en sí misma, sobre todo la práctica de orientación lacaniana, producir generalizaciones, pero ya que estamos entre amigos y que me puedo dar estos permisos, lo que diría que mi sensación, sobre todo con los pacientes que yo tengo, es que los niños más chiquitos los chicos se han acomodado mejor a este cambio de como decía, normodalidad de decir en relación a las cosas y a las prácticas que hoy digamos, estamos habituados. También diría que en los circuitos donde los chicos se están desplegando y demás les toca hoy, les costó mucho menos. Me gustaría definir circuito como una rutina que es necesaria para un niño para desplazarse en su vida, sobre todo un niño con autismo. También la definición de circuito, otra definición posible que a mí se me ocurre, es como una especie de collage donde se inscriben las marcas, palabras, coordenadas temporales, espaciales, corporales y con relación a determinados objetos. Me parece importante ubicar esta cuestión porque muchas veces los cambios de los circuitos o los cambios de las rutinas en los chicos con autismo producen cierta desregulación. Con respecto a los adolescentes y a los adultos, la cosa cambia, varía un poco, en tanto el efecto de esta situación estaría más abarcado, sería mucho más variado en términos a lo que está pasando con los mortales neuróticos de casi la mayoría del mundo. Lo que destaco para mí es muy importante, que es acompañar el trabajo, sobre todo con los más chicos, con respecto a los padres. Para ellos sí la cosa está más movida. Hace unas semanas estoy haciendo una serie de reuniones, lo llamamos encuentros, conferencias, charlas, a través de la plataforma Zoom, donde tratamos de ubicar y reunirnos, por ejemplo, maestros o docentes que trabajan con autismo en cuarentena para ver cómo estamos haciendo en esta nueva época. También con docentes, con padres, nos juntamos con padres, y esto es lo que quiero comentar, con padres donde la idea era abrir un espacio de intercambio con los papás y con cada familia para charlar cómo están
se la están arreglando con estos. Fue muy enriquecedor porque pasamos de temas desde puntuales, desde cómo hago para sacar el certificado de discapacidad, hasta eh, cuál es el efecto que tuvo sacar el certificado de discapacidad para cada papá. Así como también cómo hacían los papás, por ejemplo, con los chicos con el tema sueño, cómo duermen, control de esfínteres, comida, actividades, terapia, colegio. Bueno, ahí destaco, lo que destaco e insisto es que el encuentro en la relación y lo que se puntuó más de esta cuestión tiene que ver con la relación con la demanda. Es decir, lo que los padres decían era que estaban muy demandados, no solamente demandados por, digamos, por las terapias, por las instituciones, por lo laboral, sino también ellos como padres en relación a cómo hacer con este tiempo de estar con ellos y demás. Eh, entonces, me parece muy importante esta cuestión de poder dar la posibilidad de abrir espacios para poder decir y elaborar estas cuestiones. Eh, claro, me parece importante también destacar que digamos, la historia del psicoanálisis y los padres de niños con autismo no siempre se llevaron bien. Por suerte, en esta época la cosa cambió gracias a los desarrollos de Lacan con respecto a cómo leer a un sujeto con autismo. Bien, hasta acá me parece algo que quería comentarles. Voy a compartir algunas cosas que vengo pensando, que vengo eh, reflexionando con respecto a qué hacer con los pibes con autismo en cuarentena y con la nueva modalidad que implica atender a un chico por videollamada o por teléfono. Lo primero que recomiendo, por lo menos me lo recomiendo a mí mismo, es no retroceder frente a esta nueva modalidad de atención. Es decir, se abre acá, me parece, un espacio muy rico para la investigación de esta nueva forma y la evaluación de los posibles efectos del trabajo analítico. Uno podría preguntarse eh, cómo se relaciona el niño, quizás un poco con ironía, pero la pregunta es válida, ¿cómo se relaciona un niño con autismo con la televisión, con el celular, con la tablet? Es decir, con un objeto, una pantalla, una imagen con movimiento o no y la voz. Es un objeto, digamos, el celular o el medio donde uno se puede conectar es un objeto raro porque media entre el niño y el profesional. También podríamos pensar que un objeto que media esa relación podría ser el agua. Podrían ser también los perros, los caballos. O sea, para mí la investigación se abre con respecto a precisar cuáles son las particularidades que tiene este objeto mediador. Tomando en cuenta, sobre todo desde una lectura psicoanalítica, que la voz, la mirada son formas de presencia del otro y cómo hacer uso de esos elementos, tomando en cuenta de que esos son dos elementos difíciles con un niño con autismo en general. Entonces, esto me lleva a pensar algunas cosas, algunas cuestiones que me interrogaban con respecto a la prepandemia, sería. O sea, primera cosa, ¿cómo leemos a un niño con autismo? Digamos, y eso es claro y no es sin consecuencia. ¿Qué es el autismo en el caso del psicoanálisis de orientación lacaniana y en particular para cada analista? Esto es una invitación, lo podríamos pensar para cada profesional que se ocupa del autismo. Uno podría decir, ¿de qué sufre un niño con autismo? ¿Y qué es lo que habría que tratar en él? Entonces, yo decidí no ir a lo teórico, sino compartirles una definición para mí de lo que sería el autismo. Para mí, y esto claramente tiene consecuencias en la manera de leer a un niño, para mí
el autismo es otro modo de ser humano, lo cual implicaría que habría que explorar algunas cuestiones. Por ejemplo, la relación con el espacio, la relación con su cuerpo, la relación con el otro y la relación con los objetos. Como analista, me parece que uno debería responderse o precisar o bosquejar algunas cuestiones de esto. Por ejemplo, uno podría decir, los que trabajamos con niños con autismo sabemos esto, podríamos decir que la relación al espacio es la misma que nosotros, neuróticos. Viven el espacio tetradimensional, es decir, ancho, alto, profundidad y tiempo. La relación con su cuerpo. Si uno, eh, bueno, si uno está de acuerdo con que el cuerpo se construye, uno viene con el organismo, pero el cuerpo se construye, uno diría, en el caso del autismo, no construye su cuerpo como una unidad. ¿Cómo es la vivencia del cuerpo, de ese cuerpo? La relación al otro también. ¿Cómo se las arregla con los otros? Digamos, ¿cómo se las arregla en el encuentro con los otros? De la misma manera, si nos ponemos a pensar en los objetos, la pregunta es, ¿cuál es la función de los objetos para cada uno de los niños? Por otro lado, uno diría, la burbuja, que uno diría, cada uno podría dar una definición de qué es lo que le parece tratar, digamos, olvidándonos de lo teórico, decía, para mí, ¿qué sería el autismo? Y uno podría decir, si uno va a otros términos que fueron definiendo la cosa, digamos, la burbuja del autista que tiene como defensa no voluntaria, claramente, eh, ¿se defiende de qué? Claramente se defiende de la angustia, produciendo un fenómeno de desregulación en el sujeto. Entonces, por otro lado, esto que es otro modo de ser humano que tiene que ver con cómo vive el espacio, el cuerpo, la relación con los otros y los objetos. Uno podría decir, ok, bien, Homero, estoy de acuerdo con vos. Entonces, bueno, ahí uno diría, bueno, de lo que se trata entonces es de ir ubicando dónde aparece esa emergencia de la angustia. Puede aparecer en el cuerpo, puede aparecer en el espacio, con los otros, con los objetos. Para mí es la clave para evaluar a un niño con autismo y más en este tiempo, ¿no es cierto? Pienso que en la atención con niños con autismo uno debiera comenzar a recortar esto y ver cómo el niño se las arregla, porque seguro algo inventó para arreglársela con todas estas cuestiones. Algunas orientaciones. Digo orientaciones, las digo como me van surgiendo, para luego articularlo con el trabajo de la nueva modalidad. Como analista, no me dirijo, no me dirijo, digamos, a lo performativo, a las cosas que debería aprender, que debería adquirir, que tienen déficit. Nos dirigimos como analistas al sujeto que está en el paciente. Es decir, podría ser que un efecto terapéutico sea, por ejemplo, que el chico lo que no hacía antes lo empieza a hacer ahora, con respecto a lo conductual, pero no es algo que nosotros nos dirigimos. Uno diría, bueno, ¿a qué nos dirigimos entonces? Bien, Homero, te sigo. Tratar a un niño con autismo implica en principio, intentar precisar cuál es la relación, es decir, qué inventa el chico para estar en el mundo. Junto con esto, me parece, hay que realizar un cálculo con respecto a los signos del otro. Es decir, los signos del otro puede ser claramente eh, eh, la mirada, la voz, los que estamos trabajando con ellos, sabemos que eso puede desregularlo o puede producir la emergencia de la angustia y cierta desregulación
en cada uno. Claramente en esto ubico una gradación y ubico el caso por caso. Es decir, cómo hacer con dos objetos humanos, que uno es la voz y el otro es la mirada, con el tratamiento de un niño. Lo cual estamos complicados. Pero uno podría decir, eh, podría ensayar algunos mandamientos que se desprenden de este modo de leer. El primer mandamiento que propondría es, en principio, no lo mirarás demasiado. Segundo mandamiento, no demandarás. La demanda, que es complicada porque el hablar implica demandar, tiene que ver con la relación con el otro, que complicación, que claramente por definición el autismo hay algo en la relación del otro que está obstruido, está bloqueado, algo no fluye de alguna manera, y uno diría, y depende también el demandarás con respecto a la relación del sujeto con el lenguaje. ¿Cómo se las arregla para tomar la palabra? Ustedes saben que hay niños que no deciden no hablar, aunque están en el lenguaje, es decir, pueden entender claramente qué se los está diciendo, pero no toman la palabra, que es distinto a la cuestión de no poder articular palabras o una cuestión más de dificultad fonoaudiológica. Y también uno diría, el tercer mandamiento que se me ocurre tiene que ver cómo usarás la voz. En muchos casos yo he tenido la experiencia, por ejemplo, con respecto a la mirada, a trabajar con niños de espalda, es decir, no ofrecer la mirada, porque notaba que en el encuentro con la mirada, algo de él se conmovía, algo se desregulaba, y es algo que uno lo percibe y que, bueno, uno generalmente va inventando cosas para rehuirle a esa mirada, hasta que el niño empieza a ver, como digo, empieza a incluirlo a uno dentro de sus objetos. Fundamental para empezar el trabajo analítico. Con respecto a la posición del analista, propondría una posición que sería algo así como ubicarse como un partener desatentamente atento en el acompañar al niño. O proponiendo otro mandamiento, que no desearás demasiado. El furor curandis me parece que aquí no es adecuado en un niño con autismo. Desear demasiado implica que el otro hay demasiada presencia del otro, más vale, diría yo, cuanto más se desea al profesional, más es no. No al profesional, sino a la demanda. Y claramente eso no, para mi gusto, no funciona. Por otro lado, eh, uno iría hacia armar circuitos donde, como una forma de tratar estos aspectos, si tomo en cuenta la definición de circuito, de tomar aspectos que tienen que ver con cómo circula el niño, cómo va produciendo ese efecto y qué efectos va produciendo en él la construcción de esos circuitos o la invención de esos circuitos. Entonces, para ir de alguna manera, bueno, haciendo un primer cierre o no, vamos a ver, lo primero que puedo decir es qué puede ofrecer el psicoanálisis de orientación lacaniana al autismo. Lo primero que puede ofrecer es un dispositivo, que el dispositivo a mí me gusta definirlo como un pasaje que implica una metamorfosis, una transformación del sujeto. No significa que lo cure, ¿sí?, sino que haga algo que le haga más vivible su vida en relación a lo de lo que el niño o el sujeto con autismo sufre. Esto define claramente una manera de operar, una manera de hacer, de construir con ellos, que claramente, como le comenté, no se dirige a lo performativo, sino va al sujeto.
¿qué produce? Uno diría, bueno, ok, me interesa la propuesta, Homero, ¿qué produce la puesta del dispositivo en un niño con autismo? Para arrancar, produce un efecto muy claro que es que quita lo invasivo del otro. Es decir, quita como efecto lo invasivo al otro. ¿Y cómo se mide esto? A mí siempre uno parece algo difícil de definir, pero me parece que cómo se mide esta flexibilidad. Bueno, es muy sencillo, teniendo en cuenta las algunas actividades. Muchas veces los papás me comentan, antes hacía esto, no podía hacer esto bajo ningún concepto, ahora empiezo a hacerlo, empiezo a poder hacerlo, empieza a ser más permeable, empieza a aceptar más algunas cosas que les pido, que les pido hacer. Entonces, me parece que acá, con respecto a qué puede ofrecer el psicoanálisis, en particular al autismo, tiene que ver con esta cuestión, tiene que ver con la posibilidad de cierta permeabilidad, entre otras cosas. Lo cual acá nos queda un trabajo a investigar que tiene que ver con los alcances y los límites de esta nueva modalidad de, de tratamiento, por decirlo así, virtual. La verdad no puedo decir demasiado con respecto a eso porque estamos en investigación, estamos viendo. Yo en la actualidad estoy atendiendo a niños que no toman la palabra. Es decir, mi experiencia sobre todo son niños con niños que yo ya tenía, digamos, una relación, un vínculo, transferencia con ellos. Pasamos de la modalidad tanto acuática como terrestre a la modalidad virtual, por lo cual me encuentro con que se empieza a producir otros encuentros con respecto a este objeto que nos media, y variados, obviamente, muy variados, desde alguien que cuando ve mi pantalla se va y se escucha que está balbuceando, diciendo cosas y después vuelve, alguien que se balancea. O sea, hay una cantidad de cosas que uno puede empezar a explorar y me parece fundamental realizar la investigación y no aventurar ninguna cuestión, digamos, rápidamente con respecto a esta forma de atender a los chicos. Por eso me parece que muy, muy interesante esta cuestión. Me parece que la más importante y la que puedo compartir con ustedes es eh, no retroceder frente a esta cuestión de la atención, seguir atendiendo, seguir alojando a los papás, que ahí está la cosa más compleja con respecto a el movimiento que están teniendo y cómo cada uno se la va arreglando con lo que decía al principio, trataba de definir con un nuevo normodalidad de decir que tiene efectos en el cuerpo, en los objetos, en la relación con los otros, en el espacio-tiempo. Entonces, pienso que en principio podría decir esto. Eh, bueno, voy a abrir algunas preguntas. A ver. Mm, Bien. A ver acá. La posibilidad de ver allí a situar al sujeto y no como un trastorno. Perfecto, sí. Claramente, acá dice el alojamiento como sujeto, la posibilidad de ver allí, de situar un sujeto y no como un trastorno o como un autómata. Bien, bueno, con respecto a eso yo podría decir algunas cuestiones. Digo, y acá propongo una forma de ordenar la cosa. Más allá del origen eh, que uno tenga con respecto o uno pretenda o uno adhiera al origen del autismo, la cuestión es que claramente no se sabe mucho del tema. Los que dicen lo genético es un tema, lo, eh, lo,
lo ambiental es otra cosa, está la tercera postura que mezclan las dos cuestiones. A mí me parece que la cosa nos queda, por ahora nos queda en el campo de las posibles terapias o las posibles terapéuticas que podemos dar. Eh, Acá veo una pregunta, ¿con qué frase comenzás la terapia a través de la pantalla? Con respecto, si lo pienso con respecto a un niño con autismo, depende. ¿Por qué tendría que empezar con una frase? Uno podría decir, en el movimiento de un chico con autismo, sea cual fuere, no me estará diciendo algo? Por lo cual uno diría, ¿tiene que incluirse la palabra en esto? A veces la imagen y la movilidad, muchas veces tengo chicos que son ellos los que abren el encuentro y cierran el encuentro, es decir, tiene la posibilidad, y me vuelve de vuelta a llamar y así, es decir, abre la posibilidad de poder encontrarnos, cierra, entonces, ¿de qué se trata lo que se trata? De poder ubicar al otro y poder hacer algo con el otro y que ese otro no sea tan invasivo. Entonces tú no tienes que poder tolerar, por ejemplo, que un chico arranque con la sesión, corte, lo vuelva a llamar uno, corte, o a veces es condición que ellos llamen. Bien, acá dice, ¿qué herramientas usás para producir el intercambio con el cuerpo del otro? Bueno, para arrancar, con la pantalla uno diría, ¿quién dijo que no? Depende mucho de lo que utilizás o cómo definís el intercambio del otro? ¿Sí? Es decir, el intercambio del otro, podría uno decir que está en la palabra y el cuerpo, ¿por qué no la presencia del otro tendría que ver con la voz y con la mirada? Y el otro podría balbucear, decir algo o simplemente contarme algo. Por ejemplo, en el caso de un paciente con síndrome de Asperger, me empieza, cómo empieza la sesión, empieza comentándome cómo organiza su semana. Es decir, cómo lo organiza es, bueno, organizo esta cuestión desde lunes, martes, miércoles, jueves y las actividades que tiene. Y cómo las va ordenando, y me va contando eso, y cómo ordena una cosa, cómo ordena la otra, como una forma de, digamos, darle orden y darle un circuito de palabra, y no solamente de palabra, sino que también, eso no es cuerpo, eso. Entonces, por eso digo, habría que ver, y en esto me parece que es algo claro, cómo podemos ordenar cómo podemos ordenar las posibles terapéuticas. Para mi gusto, para mi gusto hay dos cuestiones. La primera, sentido y efecto van de la mano. Es decir, ¿qué significa sentido y efecto van de la mano? Por ejemplo, en el discurso pedagógico, nombrar al niño de determinada manera lo define como alumno. Esto no es sin consecuencias, ya que de él se espera una manera de comportarse, de ubicarse en el espacio y en el tiempo escolar. Es decir, cómo se nombra a la cosa de qué manera se desprende lo que voy a tratar. Lo sepa o no lo sepa, en el campo, esto se da en el campo de la palabra y el lenguaje. Así son las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo decir que un niño es caprichoso a decir que un niño de 6 años tiene conductas caprichosas, a decir que se manifiesta le pasa algo y se desregula. Son decires distintos que ubican o no, sepamos o no, a la manera de leer al niño y a su conducta. Y la respuesta de qué respuesta le damos como adultos. Es decir, para mí, y esto que cómo trato de ordenar la cosa, para mí podemos ordenar las terapéuticas en dos campos posibles, que según cómo se hable, según cómo se diga, es lo que hay que tratar. Esto es una lectura mía que propongo
para que podamos discutir, nada, para que lo podamos ver. Las primeras son todas las terapias que nombran al paciente y lo que hay que tratar con diferentes palabras. Por ejemplo, rehabilitación, adquisición, aprendizaje, asimilación, curación, déficit. Y los segundos, que son los que en general yo porto ese decir, tienen que ver con la utilización de efectos terapéuticos, poder, encuentro, invención, particularidad, placer. Es decir, las palabras que nombran al niño y su padecimiento definen lo que hay que tratar y cómo hay que hacerlo. Por eso definí en primera instancia cómo yo leo o cómo yo entiendo el autismo. Por ejemplo, a las primeras, a las terapias, eh, que primero digamos, caractericé, yo las llamo terapias que se dirigen hacia lo universal, es decir, a lo normativo. Ahí estamos leyendo con un lente, con unos lentes que tienen que ver con qué es normal y qué no, qué es esperable y qué no. ¿Eso está mal? No, ni está mal ni bien, es como es. Y así se ordena el campo. Después es decir, que están ordenados por lo normativo y lo universal. Tiene patrones, es decir, claramente hay cuestiones bien claras. Con respecto a lo otro, las terapias de lo particular o de lo singular se dirigen hacia, no hacia lo universal, sino a ver cómo se las ingenia cada uno para poder establecer una relación con su mundo, con lo que él vive, con los objetos, con el cuerpo, con los otros y con el espacio. Es decir, hay algo ahí que uno va leyendo, ¿sí? Por eso digamos, sentido y efecto van de la mano, que va produciendo un recorte en cómo uno opera y no. Por eso digo que las preguntas tienen que ver desde qué campo en principio se ordenan. Se pueden ordenar, por un lado, por el campo de lo normativo, de lo universal, o por el campo de lo singular o particular. Son muchos casos, digamos, dentro de la misma disciplina de la psicología, están las terapias cognitivos conductuales, que se dedican claramente a lo performativo, y estamos nosotros. En muchos casos yo atiendo a chicos con terapia cognitivo-conductual. Son dos cosas totalmente distintas y para mi gusto no tienen ningún tipo de contradicción. Así que en eso también propongo mi parecer con respecto a estas dos cuestiones. Entonces, me parece que desde donde salgan las preguntas es desde donde se puede responder o no. Bueno, ¿cómo es el acompañamiento con los padres? Bueno, el acompañamiento con los padres, primero, es muy particular e individual. En muchos casos, por suerte, digo yo, el psicoanálisis antes, bueno, en su primera, el psicoanálisis y los padres con niños autistas no empezó bien la historia. En general, se los culpaba a los padres por ser desatentos, etc. Hay toda una cuestión que se decía de los papás con niños autistas. Hoy no es así. Hoy, al contrario, no se trata de eso. Claramente se trata de qué padres te tocó, como toda la vida, pero no es lo mismo que a priori ya son culpables de algo, sino que poder alojar en mi caso, poder alojar cómo cada uno vive el ser madre o ser padre, que eso es una particularidad, una particular experiencia que tiene que ser alojada para ir trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con el niño. Entonces, ahí me parece que la dirección tiene que ver con alojarlos a ellos en términos de qué es lo que les va pasando y qué es lo que van diciendo de esta cuestión, de lo que es vivir o ser padre de un chico o ser madre de un chico con autismo, que con cada uno es totalmente diferente, aunque puede uno establecer algunas cuestiones que puede tocar a la mayoría o a todos. Así que eso en particular. ¿Algo más?
parece que no. Bueno, yo es básicamente lo que quería compartir. Esto lo comparto desde el hacer, desde lo que vengo pensando en estos tiempos que nos tocan vivir. Eh, Creo que nada más. Bien, ¿en qué trabajo interdisciplinario profesional forma parte? Bueno, con respecto a eso, yo quiero hacerles una invitación. El sábado, eh, el sábado que viene, a las 17 horas, si se meten en mi página homeroarnold.com, en la parte de conferencias, vamos a hacer un encuentro, una charla conferencia, donde la idea es reunir a los profesionales que trabajamos con autismo en cuarentena, a ver cómo vamos haciendo con esto. Es decir, cómo vamos, con qué dificultades nos vamos encontrando, cómo vamos haciendo. Y bueno, desde el psicoanálisis, obviamente, aportar un modo de lectura que no es la única, claramente, pero que es el que particularmente yo adhiero y a mí me sirve en mi práctica. Así que bueno, están invitados a ese encuentro. Es el sábado que viene a las 17 horas. Todas estas charlas y todas esas conferencias son gratuitas y son libres, por lo menos algo libre hay en esta época. Así que bueno, los invito para que nos juntemos, para que charlemos cómo hacemos en este tiempo que claramente hay que inventar. Hay que hacer cosas que uno por ahí no, hay que ser flexibles. El que es rígido, ortodoxo, en este punto se quiebra. Entonces ahí hay que empezar a hacer todo un trabajo de investigación que los quiero invitar para sumarlos, para que intercambiemos, para que pensemos juntos estas prácticas. Bueno, eh, no sé si hay algo más. Sí, mi Instagram es Homero Arnold Lic, licenciado Lic Homero Arnold. Esa es mi dirección de Instagram. Mi página, que ahí tienen toda la información, sobre todo del dispositivo analítico acuático y del terrestre. Es homeroarnold.com. Se meten ahí, van a la parte de conferencias y se inscriben online. La plataforma que estoy utilizando para estos encuentros es Zoom. Con respecto, no entiendo el tema del lenguaje no verbal. No sé a qué se refiere. Supongo, voy a inventar, con respecto a qué ocurre con los niños que no hablan. Bueno, hay todo un tema en ese punto. Uno podría decir, hay niños que requieren y necesitan que uno no hable un tiempo, no use la voz. Entonces, uno podría decir, el silencio puede ser el punto para acercarse a un niño más importante que hablar. ¿Sí? A veces, hoy me estaba encontrando que estaba un niño haciendo un movimiento que podríamos llamarlo estereotipado. Uno podría decir, bueno, hay que ver cómo uno piensa el movimiento estereotipado. Me gusta pensarlo más allá del movimiento estereotipado como descripción, sino más bien cuál es la función que tiene para el chico en ese momento el movimiento que llamamos estereotipado. Entonces, una vez que estaba en ese momento, para, se detiene, se acerca a la cámara, me mira, o mira la cámara, no me mira a mí, digamos, mira la cámara, mira la pantalla, se ríe y vuelve de vuelta. Eso fue la sesión. Claramente ahí hubo algo que se produjo. ¿Consideras que el auto... Mirá, es muy interesante esa pregunta. ¿Consideras que la autoflagelación es parte de la autorregulación? Eh, Primero, no pienso que la autoflagelación sea algo inducido. Voy a remitirme a Temple Grandin. Si tengo tiempo, voy a responder
con ella. Sugiero este texto, que es un texto que se llama Pensar en imágenes, la vida con el autismo, es lo que ella dice con respecto a el cuerpo. Denme un segundo que... Dice, yo siempre fui capaz de determinar dónde acababa mi cuerpo y dónde empezaba el mundo exterior. Pero algunos autistas tienen graves problemas con los límites de su cuerpo. Si no pueden verse las piernas, no sabe dónde están. Jim Sinclair, un joven autista, contaba que no podía encontrar su cuerpo. Donna Williams hablaba de una percepción fraccionada de su cuerpo, en la que solo lo percibía por partes. También veía que de esta manera fraccionada cuando miraba los objetos que tenía a su alrededor. Solo podía fijarse en una pequeña parte de cada uno de ellos. Donna Williams, daba golpecitos rítmicos y a veces se abofeteaba para determinar dónde estaban los límites de su cuerpo. Cuando se sobrecargaban los sentidos con estímulos dolorosos, se mordía sin darse cuenta de que se mordía a sí misma. Parece que eso, digamos, dicho, por eso recomiendo los testimonios de las personas que pueden, los autistas de alto rendimiento, las personas que pueden dar cuenta de eso. Por ejemplo, Donna Williams, alguien en algún lugar, se llama el texto. Donna dice algo muy interesante con respecto a la burbuja. Ahora, ¿de quién es el libro? De Temple Grandin. Y este es el libro de Donna Williams. Alguien en algún lugar se llama. Donna Williams, les cuento, ella es terapeuta de chicos con autismo, siendo ella autista. Dice, con respecto a la burbuja, escuchen bien, enterrada tras esa fachada, me había estado asfixiando dentro de una casa mental, construida por mí misma, con defensas hechas para cubrir defensas para cubrir defensas. Este era mi mundo bajo el cristal. Un lugar con ventanas reforzadas de vidrio invisible, un útero constituido por mí misma para reemplazar al útero que ya había dejado porque me quedaba pequeño. Desde el que fui capaz de ver el mundo mientras éste permanecía ahí sentado y disfrutaba del show. Por eso, las ventanas de mi mundo se habían roto y quedé crudamente expuesta al enemigo. Es decir, fíjense cómo lo que hablaba con respecto a cómo siente, cómo subjetiva, qué valor le da a alguien que puede dar cuenta de su autismo con respecto a cómo vive el mundo, cómo vive su cuerpo. ¿Sí? Es decir, esto me parece un orientador muy importante si quieren ir ahondando con este tema. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que les quiero agradecer muchísimo sus preguntas, el que hayan estado aquí. Cualquier cosa, nos encontramos vía las páginas o el sábado mismo nos vemos en Zoom. Bueno, les mando un abrazo grandote. Nos vemos la próxima y muchas gracias para los chicos del CISDE.